Bienvenida al abogado Ángel Cartuche. Él es el líder comunitario de Saraguro, ex candidato a la Asamblea por el movimiento Pachacútica por la provincia de La Suay. Al tiempo de darle la bienvenida, abogado Cartuche, quisiéramos conocer algo más sobre qué está sucediendo con el movimiento indígena en Ecuador, que atraviesa una etapa de reconfiguración política marcada por tensiones internas, desafíos estratégicos. Sus 9 votos resultan, sin embargo, gravitantes en la Asamblea. De su posición dependería la configuración de una mayoría absoluta. Gustavito, muchas gracias. Buenos días a todos quienes nos escuchan por este prestigioso medio de comunicación, al pueblo cuencano y al pueblo de La Suay, un saludo cordial y un abrazo fraterno. En realidad estamos viviendo momentos de tensión en lo que tiene que ver al interior del movimiento Pachacuti por ciertos criterios que se han emanado en los días anteriores. Pero hay que tomar en consideración de que el movimiento Pachacuti surge de un proceso de la lucha social y a su vez estos criterios que son parte del proceso democrático también se tiene que ir tomando decisiones, qué es lo que se va a hacer en la Asamblea Nacional desde nuestra posición. Como usted ha dicho, son 9 votos que tienen que ver y tienen que ir analizando y canalizando con los diálogos y los acercamientos hacia dónde tenemos que hacer. Un asambleísta no solamente tiene que ir a negociar allá en forma personal, sino que tiene que negociar aspectos relevantes para el beneficio del pueblo ecuatoriano, porque están legislando, son legisladores del pueblo ecuatoriano y tienen que buscar las mejores alternativas para generar gobernabilidad, para generar leyes que beneficien al pueblo ecuatoriano, para generar trabajo, que esas leyes estén orientadas a generar trabajo, a generar la educación, la salud, a defender el medio ambiente, a defender el agua. Esas leyes tienen que generarse dentro de la Asamblea Nacional y a su vez también tienen que generarse propuestas de fiscalización. Estamos viviendo un momento de una polarización de 2 partidos grandes y estamos en medio con el movimiento Pachacuti, en que tenemos que jugar la balanza para el uno y para el otro lado, pero se tiene que hacerlo no en forma personal, sino en forma orgánica, colectiva, decidiendo y viendo los mejores aspectos para el pueblo ecuatoriano. Ese es el punto está en debate este momento. Pero abogado Cartuche, abogado Cartuche, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues la pregunta es si es que efectivamente hay un accionar orgánico de parte de los asambleístas de Pachacuti en estos últimos días a propósito de la reunión de los asambleístas electos con el ministro de Gobierno José de la Gasca. Hubo informaciones distintas. Por un lado, las afirmaciones de parte de la dirigencia de Pachacuti o de alguna dirigencia de Pachacuti frente a lo que han afirmado los propios asambleístas respecto de esta reunión. La pregunta es si es que los y las asambleístas están actuando acorde a las resoluciones del movimiento y del partido. Deberían actuar de acorde a las resoluciones del movimiento Pachacuti. Sin embargo, hay que tomar en consideración que los pueblos amazónicos o el movimiento Pachacuti de la Amazonía siempre han estado alineados con el movimiento ADN y creo que ese es el resultado, que no están respondiendo a la organicidad del movimiento Pachacuti, pero son minoría del movimiento Pachacuti, que ya lo hemos visto, que vienen trabajando desde la primera vuelta electoral, trabajaron en aras de tener ese acercamiento con el gobierno nacional, buscando ciertos intereses que no conllevan a esta unidad del movimiento Pachacuti. Pero esa minoría se está convirtiendo en una mayoría dentro de los votos que tienen en la Asamblea. De que nosotros como movimiento Pachacuti debemos actuar de manera orgánica. Se ha mantenido una reunión con los legisladores electos en este sentido. Son 6 quienes están con la decisión orgánica de mantener en la línea del movimiento Pachacuti y no aparecer en estos últimos momentos como que estamos queriendo traicionar a los principios fundamentales del movimiento Pachacuti. Aquí, si me escucha, por favor, abogado Cartuches, si es que me escucha, lo que le señalaba es que hay la otra versión de que 6 asambleístas de Pachacuti estarían más bien con ADN, han mostrado, muchos de ellos han declarado su predisposición a colaborar con el oficialismo. ¿Cuál mismo es la situación? ¿Cuántos son quienes estarían actuando en forma orgánica, organizada? Bueno, 6 son los que han quedado con el pronunciamiento del movimiento Pachacuti. Ahora hay que tomar en consideración de que se tenga que hacer acercamientos con los bloques parlamentarios,
pensando en el beneficio del país, se lo tiene que realizar. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo y no podemos quedarnos en la deriva y no tomar decisiones. También se tiene que hacer acercamientos, pero pensando en el pueblo ecuatoriano. En este sentido, nosotros no podemos decir que estamos haciendo la balanza al gobierno nacional o para cogobernar con el gobierno nacional. No, yo no creo en ese sentido. Estamos nosotros diciendo que hay que hacer acercamientos contundentes y hay que tener esa línea de direccionalidad del movimiento Pachacuti partiendo de una agenda legislativa. En estos momentos ha habido pronunciamientos de uno y otros asambleístas, unos que han señalado claramente que están alineados a la línea del ADN y otros hemos dicho que no estamos alineados a la línea de este partido o la línea del gobierno, sino que estamos en procesos de acercamientos con otros bloques parlamentarios para ver la mejor opción en lo que tenemos que ver al futuro del país. En este momento, la Asamblea Nacional está a las puertas de elegir a sus autoridades. Pero si en eso estamos pensando solamente en elegir las autoridades y hacer este acercamiento, no sería el resultado por el cual nosotros hemos elegido a unos asambleístas, sino que va más allá de lo que simplemente de la elección de las autoridades, sino la estructura administrativa de la Asamblea Nacional tiene que ser integral, pero y en eso tiene que haber pronunciamientos de lado a lado, y el movimiento Pachacuti en este rato tiene que jugar un papel fundamental pensando en el país, pensando en el pueblo ecuatoriano. Ahora, Ángel, ¿hay quizás ya alguna decisión del movimiento Pachacuti de cuáles serán sus actuaciones el día de mañana cuando se instale la Asamblea Nacional? Pues va a tener que tomar alguna posición respecto de lo que se pueda proponer para la conformación de la Asamblea, sus nuevas autoridades, la conformación de comisiones, la conformación del CAL. ¿Pachacuti ha tomado ya alguna decisión? ¿Habrá algunas alianzas? El ministro de la Gasca ha dicho que sí, que Pachacuti se alinea con ADN. Bueno, yo creo que en días anteriores hubo un pronunciamiento muy acelerado del ministro de la Gasca que ha conllevado a hacer inclusive nuestras reuniones internas de evaluación para poder analizar estos temas. Hay asambleístas netamente que están directamente ya direccionados y han hecho pronunciamientos claros de que votarán con ADN, pero hay otro grupo que todavía estamos en posibilidades de definir ese voto. Pero ese voto tiene que salir con la anuencia del movimiento Pachacuti. Ahora, abogado Cartuche, al hablar usted de conversaciones con otros bloques, en realidad no está refiriéndose a bloques, quizá a asambleístas que en forma individual están conversando, porque el único otro bloque que existe en la asamblea es el del correísmo. Así es, hay un acercamiento, pero se tiene que marcar en la tendencia de la línea en que nosotros somos un movimiento progresista, un movimiento de izquierda. O sea, ese es el punto, y nosotros partimos de un principio fundamental que es el movimiento Pachacuti. Entonces, el movimiento Pachacuti en este momento ha sido el foco desde este acercamiento que ha habido con el ministro de la Gasca, de que nosotros ya hemos alineado con la derecha. Eso es un pronunciamiento muy acelerado, pues al momento, mañana se evidenciarán seriamente las cosas como se tienen que dar en este primer inicio de la nueva Asamblea Nacional. Entonces nosotros no podemos decir que ya está definido, o sea, ya está definido, lo estamos manejando muy tinosamente este aspecto, porque hace tiempos atrás el movimiento indígena ha sido fruto de unos ataques desmerecidos que se han hecho a la dirigencia nacional, al movimiento Pachacuti, y estas actitudes, hay varios criterios que nos ponen en el vaivén y nos llama a repensar, y que los votos tienen que ser pensados en el pueblo ecuatoriano, no pensados en el interés personal. Realmente es así, nosotros estamos viviendo una polarización política y dentro de esa polarización estamos intermedios con los nuevos asambleístas que tienen que tomar una decisión definitiva en beneficio del país y en beneficio del pueblo ecuatoriano. ¿A quién considera usted él o la principal líder política actual de Pachacuti o del movimiento indígena? Bueno, en este momento nosotros tenemos una dirigencia que hasta el momento es el Leonidas Issa, es el dirigente del movimiento indígena de la CONAI, y el compañero Guillermo Churuchumbi es el coordinador nacional del movimiento Pachacuti. Son los dos líderes que son los voceros oficiales tanto de la CONAI como del movimiento Pachacuti. No existen otros voceros, no existen alguien que quiera suplantar esas vocerías. Luego de que se realice el proceso
de la democracia interna del movimiento indígena de la CONAIE, que ya se está avecinando. De ahí nacerá otro vocero, o a su vez será ratificado el compañero Leonidas Issa. Se está trabajando en esas actividades, pero están identificadas las vocerías que tienen que hacer del movimiento Pachacuti, son los dos compañeros que he nombrado en este momento. ¿Cómo ve usted la posición en donde se encuentra Fernando Guamán, el líder indígena de Chimborazo? Bueno, no sé si llamarle líder o llamarle un disociador del movimiento indígena, o simplemente es un disidente del movimiento indígena, porque se va a aplicar procedimientos disciplinarios. Él responde a una provincia, pero no toda la provincia está consolidado con el liderazgo del compañero. Pues realmente ha roto el esquema democrático, el esquema de la representatividad del movimiento indígena. Pero en estos tiempos electorales son circunstancias que siempre se han venido dando. Pues eso lo vamos a hacer en un debate interno, vamos a tener que debatir política y organizativamente en un congreso, que es el Congreso de la CONAIE, que legítimamente haremos para poder renovar nuestra directiva nacional. Y ahí tendrá que aclarar algunos puntos este dirigente de la provincia, quien ha hecho una alusión directa de apoyo al movimiento ADN, al movimiento del gobierno, con el cual nosotros hemos tenido ciertas divergencias en el manejo de la política económica, en el manejo de la política ambiental, y no podemos nosotros estar haciendo el juego. Es por ello que se hará este debate, se hará este análisis, y también se aplicará los procedimientos disciplinarios, orgánicos y organizativos al interior de la CONAIE. Ahora, yo quisiera insistir quizás, Ángel, en si es que Pachacuti ha tomado ya una decisión de cómo procederá el día de mañana. Usted nos decía que hay conversaciones de un grupo de asambleístas con la Revolución Ciudadana, o lo que fue la Alianza Revolución Ciudadana Reto, y por otro lado un grupo de asambleístas de Pachacuti que, como ya lo hemos escuchado públicamente, se habrían sumado a la minoría de ADN. Sin embargo, sí sería importante poder clarificar, o todavía están en conversaciones. Todavía estamos en estos análisis. Es muy difícil poder definir. Nosotros estamos en una situación de polarizada de dos partidos, de dos movimientos políticos bien difíciles de tomar una decisión. Hay que tomar una decisión muy madura. Y en este caso, Ángel, ¿ustedes aspirarían como Pachacuti una vicepresidencia, tal vez la primera vicepresidencia, la segunda, un puesto probablemente en el CAL, en algunas comisiones? ¿Cuáles son las aspiraciones o expectativas en el contexto de estos diálogos de Pachacuti? O sea, es legítimo aspirar, pero tampoco nosotros podemos jugar con la voluntad del pueblo ecuatoriano. Cualquier ciudadano, cualquier asambleísta que puede aspirar a un cargo y una función, pero eso no implica de que nosotros respondemos a las aspiraciones personales, sino tienen que ser unas aspiraciones colectivas. Es legítimo pensar en una vicepresidencia, es legítimo pensar en manejar comisiones dentro de la Asamblea, las comisiones que nos interesan en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la fiscalización. Si yo estuviera ahí, en el caso personal mío, yo hubiese dicho, a mí me interesa el ámbito de la fiscalización, no presidir o ser integrante de esa comisión, porque ahí son los puntos relevantes que se tiene que pensar y hacer el control político del país, pero maduramente. O sea, yo creo que para hacer de la dignidad de la asamblea, de ser un asambleísta, tiene que ser maduro, políticamente, ideológicamente, y saber debatir y saber a dónde orientar pensando en el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, en este momento es difícil poder nosotros decir, queremos esto, porque estamos viviendo un momento de la polarización. Habrán acercamientos, pero este momento yo no podría tomar una decisión o decir, ¿sabe qué? Ya está definido, porque estaría atribuyéndome la vocería de la dirigencia nacional. Yo no puedo atribuirme eso, simplemente se ha hecho este acercamiento, hemos tenido un consejo político, se ha dialogado, se ha debatido internamente, como ya dicen los medios de comunicación, ha sido un debate interno, pero aún todavía, como dice, hay que sacar el humo blanco para ver a dónde se direcciona y qué direccionalidad vamos a dar a nuestros asambleístas que han quedado con nosotros, porque hay otros que directamente ya se han pronunciado y se han ido ya a ser la minoría con el movimiento ADN. Ahora, nos deja usted con la lectura de que no sería extraño ver el día de mañana que finalmente algunos de los asambleístas de Pachacutic sumen al bloque de la Revolución Ciudadana.
Puede ser, o sea, por eso le digo, para mí es bien difícil tomar este rato, señalar, decir que ya estamos definidos, porque yo estaría haciendo una vocería que aún todavía no está definido a nivel nacional. O sea, no le puedo yo señalar y decir que esto se va a hacer. O sea, es bien complicado, pero sí creo que de los compañeros asambleístas de la Amazonía ya se han hecho los pronunciamientos, creo que ya está destinado lo de ellos, pero lo del bloque que ha quedado orgánicamente con el movimiento Pachacuti está todavía en estos días, en estas horas, para ir conversando y haciendo estos análisis que tenemos que hacer a nivel interno por las consecuencias y los ataques que se está viviendo al interior del movimiento y también al interior exteriormente que hacen los ciudadanos al movimiento Pachacuti. Nosotros tenemos que ir analizando todas esas circunstancias, pero estamos viviendo un momento de difícil definición para nuestro movimiento y para el futuro del movimiento Pachacuti en sí. ¿Puede profundizar un poquito en cuanto a qué es lo que sucede en el suroriente ecuatoriano? Este acercamiento que usted señala que estas provincias tienen con ADN, ¿es en general con las organizaciones indígenas de allá o son únicamente los legisladores elegidos? En primer lugar, hay que tomar en consideración que el gobierno nacional ha jugado un tema muy importante, que es el dividir a las organizaciones, es intrometerse, adentrarse en las organizaciones sociales, especialmente en Morona, Santiago, está dividido en la Federación Shuar, porque ahí hay dos presidentes, hay un presidente que fue destituido, pero que está avalado por el gobierno nacional y hoy está haciendo vocería. Así sucesivamente se va viendo cómo el gobierno nacional va dividiendo, pero cuáles son los intereses del gobierno nacional, justamente son los intereses del extractivismo y dividir a las organizaciones que han estado en resistencia contra la contaminación ambiental. Entonces, no solamente es en la Amazonía, sino que el interés del gobierno es debilitar al movimiento indígena porque nos considera como la piedra en el zapato para los intereses extractivistas que nosotros hemos sido lo que hemos defendido durante todo este tiempo. Entonces, debilitar a una organización que ha sido la vocería y la defensa de los derechos en el país es el trabajo que se viene haciendo y la que nosotros lo rechazamos y lo condenamos. Ahora, claro, políticamente hablando, se puede decir, hay un bloque también que tiene el movimiento Pachacuti y acercarse a ellos cuando no se tiene una posición política madura hacia dónde se dirige, entonces hay estos compañeros que fácilmente se terminan entregando a este bloque mayoritario para hacer la mayoría, pensando, no sé, en beneficiar a su provincia o beneficiar al país. Pero nosotros tenemos la lectura muy clara de que el gobierno nacional pretende aniquilar al movimiento indígena, que las circunstancias lo vamos a tener que resistir como sea para que esto no suceda. Y lo mismo pasa en el movimiento Pachacuti. Ahora, ¿cómo considera usted, dejando de lado estas opciones, ya sea de ADN o de la Revolución Ciudadana? Con ambas ustedes tienen distanciamiento con la Revolución Ciudadana. Hay una cantidad de líderes históricos que señalan reiteradamente que jamás harían ningún tipo de acuerdo, y con ADN usted nos comenta lo que acaba de hacerlo. Esta fragmentación interna, esta búsqueda de una estrategia unificada, ¿cómo debe ser retomada por los movimientos indígenas? Y tema que, si no lo resuelven, va a ser determinante para el futuro de este movimiento. Realmente nosotros estamos pensando ya en un proceso de reingeniería a nivel territorial, se está haciendo las reingenierías, se está haciendo los análisis respectivos territorialmente, y luego viene el proceso de la reingeniería a la dirigencia nacional. Estamos pensando ya en el Congreso de la CONAI, en donde se va a debatir estos aspectos, porque tenemos que hacer una renovación a la directiva nacional. Y en esa renovación de la directiva nacional se tiene que dar un cambio estructural, pensando en el sostén del proceso organizativo, desde los territorios hasta a nivel nacional, desde las organizaciones comunitarias, desde las organizaciones provinciales, desde las organizaciones cantonales, hasta la organización nacional. Este proceso ya está señalado, solamente está en camino, que creo que en junio o julio se hace el Congreso de la CONAI. Entonces, este proceso de reingeniería nos va a permitir verificar y demostrar la fortaleza organizativa o la debilidad. Pero yo creo que vamos a salir más fortalecidos frente a la adversidad. Hay muchas voces de que tenemos que mantener la unidad orgánica del movimiento indígena y estamos trabajando para ello, Gustavito.
Ahora, Ángel, una cosa es, por supuesto, el trabajo para esta reingeniería del movimiento indígena, pero esto se trasladará al movimiento Pachacuti. De alguna manera, Pachacuti es el brazo político del movimiento indígena que le permite precisamente llegar a ciertos espacios y asumir ciertos cargos. ¿Cómo se va a hacer este traslado, digamos así, de lo que se va a trabajar internamente con el movimiento indígena a Pachacuti? ¿O ese es otro proceso? No, lo que pasa es articulado. El movimiento indígena es el que ha generado el brazo político, Ujú. electoral, político, de participación, que es el movimiento Pachacuti. Pero nosotros tenemos un régimen orgánico interno del movimiento Pachacuti y dentro del régimen orgánico existen los procesos disciplinarios que se tienen que aplicar. Duela a quien le duela, nosotros hemos dicho, vamos a tener que aplicar los procesos disciplinarios, aprende a hacer este proceso de reingeniería. No podemos permitir que dirigentes que dejaron ya el movimiento Pachacuti, hoy están al servicio del movimiento de ADN, puedan seguir hablando de Pachacutis. Tienen que tomarse los procedimientos disciplinarios y esa es la reingeniería que vamos a exigir desde los territorios, desde las provincias, desde las coordinaciones, a fin de que esto tiene que cambiar y tiene que volver al origen ideológico del movimiento Pachacuti. ¿Cómo se origina este movimiento Pachacuti? En los procesos de la lucha y en la defensa de los derechos. Para eso surgió el movimiento Pachacuti, para participar en los procesos electorales y defender y materializar aquellos derechos al fortalecimiento de la educación, a la defensa de la salud, a la defensa de la biodiversidad, a conquistar nuevos derechos, los derechos colectivos, a la profundización de esos. Entonces, si Pachacuti está encaminado en eso y no hay compañeros que se encaminan dentro de esas líneas, pues tendrán que dejar el movimiento Pachacuti y tendrán que direccionar sus situaciones políticas en otro movimiento. Ese es el proceso de Una, reingeniería que tenemos que hacer profundamente nosotros, desde un debate territorial y desde un debate nacional. Y así una estamos planteando. pregunta final, abogado Cartucho, una pregunta personal para usted. ¿Cree que el liderazgo de Leonidas Issa sobreviva a estos cambios que buscará Pachacuti, que pasará en esa próxima elección? Leonidas Issa sin duda es un líder nacional, alcanzó en su candidatura a la presidencia de la República un 5%, pero ha mantenido luego de eso una actuación bastante sinuosa, con firma de acuerdos, sutiles ausencias, y tiene también muchas resistencias dentro del movimiento indígena. Como siempre, en todo proceso organizativo y en todo proceso democrático hay estas voces de resistencia y hay voces a favor. Es por eso que hay que resolver esto en un ámbito Sí, pero democrático. ¿qué cree usted Eh, sobre Leonidas Issa? Es interesante conocer su punto de vista. reglamentariamente, si nosotros regimos al reglamento de la CONAIE y a los estatutos de la organización, él no podría ser reelecto. Él no podría ser reelecto, sino le correspondería a elegir a otro compañero, sea de la costa o de la Amazonía. Y así se ha venido alternando y así se ha venido trabajando. Pero en el último caso, si tenemos que nosotros apuntar por la reelección del compañero porque nos ha demostrado, ha puesto el pecho a las balas, pero detrás de estos, de que quien ha puesto el pecho a las balas, hay detractores, pues también detractores que son impulsados por el gobierno nacional, pues vamos a tener que hacer un balance general a quién nos conviene, entregar a algún dirigente que está alineado con el gobierno nacional o a defender nuestra organización autónoma, libre, para poder proteger los derechos. Eso se va a decidir en el Congreso que se está avecinando y preparando desde los territorios para ver, y estamos evaluando también a ver qué posibilidades hay de que el compañero Leonidas Issa se pueda reelegir. De no poder reelegir, pues tendremos que buscar otro compañero que responda a los intereses de la organización. Eso se hace democráticamente. Por eso dejo puntualizando claramente, desde la perspectiva estatutaria de la organización, él no podría reelegirse, pero también la Asamblea tiene la potestad de decidir en Asamblea ese cambio y se puede reelegir al compañero. Ese es el que estamos haciendo este trabajo para estos días. Veamos antes qué lectura deja la actuación de los 9 asambleístas de Pachacuti el día de mañana. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros y sus puntos de vista. Muchísimas gracias a ustedes. Mañana tendremos que estamos vigilantes para ver qué es lo que pasa. Esperemos que todo se actúe en beneficio del país, no en beneficio personal. Nosotros no estamos para trabajar en beneficio de las personas, sino trabajar en beneficio de la colectividad y en beneficio
del país. Eso es lo que queremos. El país quiere seguridad, educación, salud y trabajo. Y en eso tienen que enfrascarse nuestros legisladores y eso ha sido nuestra voz. Mañana vamos a ver qué es lo que pasa y posterior a ello también haremos una evaluación inicial del actuar de nuestros asambleístas que se encuentran en la Asamblea Nacional y de todo el movimiento indígena y de todo el movimiento Pachacuti. Muchas gracias a ustedes. Buenos días y un feliz mes de las madres a todas las madrecitas de la SUAY y de Cuenca. A usted, mi querida Rosanita. Bien, han escuchado al abogado Ángel Cartuche, él fue candidato a la Asamblea por el movimiento Pachacutic. Son las 8:26. Romper con el ciclo es